vamos a comenzar este nuevo seminario gratuito que tenemos en conjunto con Nubox y tu partner contable. En esta ocasión estaremos hablando de la propuesta de la reforma de pensiones, que como les mencionaba anteriormente, es un proyecto de ley que fue ingresado el pasado 7 de noviembre y que obviamente tiene que estar en discusión para después esperar que finalmente este proyecto de ley se promulgue y podamos ver en definitiva cuál fue el resultado de este proyecto, ¿ya? Cuál fue qué será lo que se va a aplicar. Todo lo que veamos ahora en esta charla no es lo definitivo 100%, todo puede tener una variación, así que es solo un análisis de los principales cambios. También hay cambios que no vamos a alcanzar a ver en el tiempo que tenemos pronosticado para esta charla, para este seminario, pero el objetivo es ver los principales cambios. Entonces, el contenido que vamos a revisar, ¿sí?, tiene que ver con la nueva cotización obligatoria de los empleadores, este famoso 6%, que ya vamos a ver en qué consiste, cambios en la capitalización individual de los trabajadores, ahí tenemos varios cambios que iremos nombrando, y pasaremos a ver, en base a estos cambios principales, el ejemplo de una liquidación de sueldo, si es que se implementara tal cual, la propuesta de la reforma de pensiones que está hoy en discusión. Ya, vamos a ver la liquidación de sueldo junto con el costo para el empleador, ¿sí? Después vamos a pasar a ver el nuevo seguro social y sus beneficios, los principales beneficios también, la transición de las AFP que se eliminarían y tendrían que pasar a ser inversor de pensiones, y finalmente el fortalecimiento de la PGU. Ya, ese es el contenido del día de hoy. Tenemos pronosticado que esta charla dure aproximadamente 1 hora, ¿ya? Entonces, bueno, vamos a comenzar con la nueva cotización obligatoria de los empleadores. Entonces, este proyecto de ley lo que menciona es que estaremos en un nuevo sistema, que es un sistema mixto, ¿ya? Actualmente, las pensiones son a cargo de los trabajadores que tienen cada uno una cuenta individual, que corresponde al 10% de la remuneración imponible, ¿cierto? Y que además la administradora de los fondos, la AFP, cobra una comisión para llegar al porcentaje que se le descuenta al trabajador de su liquidación de sueldo. Con este sistema mixto, lo que se busca, además de tener la cotización individual de los trabajadores, es crear un nuevo seguro social, y que este seguro social, ahí vamos a ver en detalle cuáles serían sus beneficios, pero lo que busca es mejorar las pensiones presentes y futuras de los trabajadores, ir compensando entre brechas tanto de los ingresos, de género, o personas que tengan o mantengan el cuidado de alguna persona con discapacidad. Bien, entonces se crea esta nueva cotización obligatoria por parte del empleador para las pensiones que hoy en día no existen, ¿ya? Y corresponde a un 6% de las remuneraciones imponibles como un nuevo aporte patronal a cargo del empleador-empleadora, ¿sí? Ahora, no va a comenzar inmediatamente en un 6% apenas se publique la ley, sino que va a haber una cotización transitoria. Una vez publicada la ley, va a empezar a cotizarse un 1% después de estos primeros 3 meses de que se publica la ley. Entonces, se publica, todavía obviamente no sabemos la fecha, se puede demorar incluso 1 año esta discusión o más, y una vez que se publique la ley con las modificaciones, y si es que no se modifica esto también, entonces luego de 3 meses partiría este nuevo aporte patronal de un 1% sobre la remuneración imponible. Después de 1 año, volverá a aumentar en un 1%, y así sucesivamente cada año irá aumentando un 1% hasta llegar al 6% de esta cotización obligatoria a los empleadores.
Ahora, ¿qué pasa con los trabajadores que son independientes? Ya sea que coticen en Previred como independiente o aquellos trabajadores de boletas de honorario. Bueno, en este caso la cotización del 6% será voluntaria. ¿Sí? Bueno, también estará la cotización adicional del seguro invalidez sobrevivencia, que hoy en día sabemos que el porcentaje corresponde a un 1,54% y es un aporte del empleador, ¿sí? Entonces, eso no se modificaría, y en las personas que son trabajadores independientes, la cotización adicional del seguro invalidez y sobrevivencia será a cargo de los trabajadores independientes. Lo que sí la ley no menciona cuál es el porcentaje de esta prima por la cotización de seguro invalidez y sobrevivencia, que está definida en el artículo 68 de este proyecto de ley, cuáles vendrían siendo los gastos o qué cubriría esta cotización adicional. Entonces, acá cubriría las pensiones de personas afiliadas que fueron declaradas inválidas parciales mediante dictamen, aportes adicionales que correspondan a las personas afiliadas, ¿ya? De aquellas pensionadas por invalidez parcial, cuando adquieran el derecho a percibir pensiones de invalidez conforme al segundo dictamen, ¿ya? Y aquellas también afiliadas declaradas inválidas totales, ¿cierto? Porque tenemos invalidez parcial o invalidez total. Los aportes adicionales que deben enterarse cuando las personas afiliadas de la letra A fallezcan, ya la letra A eran invalidez parcial, ¿cierto? Y los aportes adicionales que deben enterarse cuando las personas afiliadas no pensionadas fallezcan. Y finalmente la contribución que se refiere el inciso tercero del artículo 62, que debe enterarse cuando las personas afiliadas declaradas inválidas parciales mediante el primer dictamen no adquieran el derecho a pensión de invalidez mediante el segundo dictamen, ¿sí? Ahora, viendo los cambios, los principales cambios que existirán en la capitalización individual. Primero va a haber un cambio en la modalidad de cobro de las comisiones, ¿sí? En ese sentido, actualmente la comisión de la AFP es sobre el porcentaje o sobre la remuneración imponible o la remuneración tope que se está calculando para el descuento de la AFP. Si nosotros vemos los indicadores previsionales, ya, los vamos a ver acá, y el ejemplo que vamos a ver es con respecto a las remuneraciones de noviembre, ¿sí? Tenemos que, por ejemplo, la AFP Capital tiene un porcentaje de descuento de 11,44%, pero de ese 11,44%, solo el 10% hoy en día se va a la cuenta individual de capitalización para las pensiones, y la diferencia, que corresponde a un 1,44%, es solo la comisión de la administradora de los fondos. ¿Qué va a pasar ahora? Esa comisión ya no se va a cobrar por, digamos, este porcentaje sobre la remuneración imponible o la remuneración imponible tope, sino que va a haber una comisión que todavía no está definida, que se va a calcular sobre la renta, digamos, o digamos el ahorro acumulado que hay en la cuenta individual de pensiones, ¿sí? Entonces, la comisión de lo que se va a cobrar por la administración solamente de los fondos y de la inversión de los fondos debería ser menor a las comisiones actuales que están en la AFP, ya que actualmente las AFP tienen, digamos, no solamente la indicación, ¿cierto?, de invertir los fondos, sino que además gestionan, ¿sí? Entonces, ahora con el cambio que vamos a ver con respecto a las AFP, que se van a eliminar, y pasaríamos a los inversores privados, ya en ese sentido, el trabajo que tienen estas nuevas instituciones privadas es menor al que tienen hoy en día las AFP. Y
Por eso, porque el trabajo es menor, la comisión también debería ser menor. ¿Sí? Ahora, el objetivo de poder cambiar que la comisión no se cobre sobre la remuneración imponible, sino que es sobre el saldo que hay en la cuenta, ¿bien? De ahorro, lo que hace es buscar una alineación entre el objetivo del trabajador-trabajadora, que lo que quiere es aumentar la rentabilidad de sus ahorros para la pensión, y alinear estos objetivos con la gestión de las inversiones, digamos, o la que va a invertir, ¿cierto? Esta inversión, ya sea la entidad pública o la entidad privada, que ya vamos a ver más en detalle eso, ¿cierto? Entonces, la idea es que si la administradora no realiza bien su función, entonces va a haber disminuido el saldo sobre la cual se le paga su propia comisión. ¿Sí? Bien, entonces, también va a haber un mecanismo de descuento porque los actuales ahorros que tenemos en los fondos de pensiones ya han pagado la comisión al momento de que se generó la liquidación de sueldo y se ahorró este monto, ¿cierto? Para la pensión mensualmente. Entonces, como esos fondos ya pagaron una comisión, no estarían pagando nuevamente esta comisión. ¿Ya? Entonces la comisión va a ser fijada por el inversor de pensiones privados si es que la persona decide dejar sus fondos en el inversor de pensiones privados, ¿ya? Que vendría siendo, puede ser la misma FP que se transforme en un inversor de pensiones privados si es que cumple los requisitos, o la persona, trabajador-trabajadora, puede optar porque los ahorros acumulados sean llevados por el inversor de pensiones público y autónomo, que es una entidad nueva, ¿cierto? Ya estaremos hablando más detalles sobre estas instituciones. ¿Sí? La mensualidad va a ser cobrada, digamos, de manera mensual, pero lo que hace es del monto total que se tenga que pagar de comisión se divide en 12 meses, porque se calcula de manera anual y se divide en 12 meses. Ahora, la cotización individual va a aumentar de un 10 a un 10,5%. Yo les mencionaba que hoy en día, del porcentaje que nosotros vemos, por ejemplo, en Capital, que era el 11,44, solo el 10% se va a la cuenta individual. De un 1,44% en ese ejemplo es comisión. Con la reforma, la capitalización individual subiría a un 10,5% de la remuneración imponible, que se iría directamente a la cuenta individual, ¿ya? Y este aumento del 0,5% lo que busca en el fondo es poder compensar la comisión, pero que esta vez se va a cobrar desde los fondos acumulados. ¿Sí? Otro de los cambios en la capitalización individual de las cuentas es que ya no tendremos los actuales multifondos, sino que pasaremos a fondos generacionales. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, los fondos generacionales es un fondo particular para cada generación, y a medida que van pasando los años y la generación obviamente va teniendo más años a la vez, se va a ir bajando el riesgo de este fondo, de esta generación, para ir ajustando en el tiempo y teniendo como objetivo largo plazo, ¿cierto? Para pensiones, y no tener el foco actual de multifondos que las personas hoy en día en cualquier momento se pueden cambiar de fondo, no teniendo en consideración, ¿cierto?, que los ahorros son para la pensión y no buscan una utilidad a corto plazo, sino que una rentabilidad a largo plazo. Bien. Lo malo es que las personas no van a poder cambiar a fondos que sean, por ejemplo, más riesgosos o más conservadores según, digamos, su propio parecer, digamos, su propio proyecto o sus preferencias. Entonces, al no haber cambios, se asigna un fondo generacional al momento que la persona
comienza a cotizar y de ese fondo no se cambia, sino que se cambia la estrategia de inversiones a medida van pasando los años para que el riesgo sea menor. Otro de los cambios es que va a haber un incremento en el límite máximo imponible, es decir, el tope imponible va a verse aumentado. Hoy en día, el tope para poder calcular la AFP es con una renta imponible de 81,6 UFs. Y si nosotros lo vemos en los indicadores previsionales, es hasta una remuneración imponible de 2.840.643 pesos. Lo que busca la reforma es poder aumentar este tope al mismo tope que existe hoy en día para lo que es el seguro de cesantía, que el seguro de cesantía tiene un tope de 122,6 UF de remuneración imponible, que obviamente es mucho mayor al tope para calcular la AFP, salud, seguro invalidez y sobrevivencia, mutual, que existe hoy en día. ¿Ya? Bueno, este aumento será gradual y llegaría al seguro de cesantía al mismo tope en 5 años. Bien, pero para la cotización del 6%, que recordemos que va a partir en un 1%, para el seguro social, entonces ese porcentaje sí o sí se va a calcular sobre el tope, hasta el tope imponible nuevo, que va a ser de 122,6 UF. Va a haber un seguro por las lagunas que se puedan presentar con respecto a algún periodo que la persona haya estado con cesantía, ¿ya? Entonces, en ese caso, se crea un fondo colectivo solidario del seguro de cesantía que aportará a la cuenta de capitalización individual cotizaciones obligatorias, la cotización correspondiente al 10,5% calculado en base al monto de la prestación de cesantía. Entonces, en el fondo, mientras estemos con el seguro de cesantía, se seguirá cotizando el 10,5%, pero en esta ocasión sobre el monto del seguro de cesantía que se esté pagando. Bueno, ahora vamos a pasar a ver un ejemplo de la liquidación de sueldo y costos del empleador. Vamos a comparar una versión actual de la liquidación de sueldo con los indicadores previsionales para una liquidación de noviembre y lo vamos a comparar con cómo quedaría con la propuesta de la reforma tributaria una vez que ya esté implementada en su 100%, es decir, cuando esta cotización adicional del empleador llegue al 6%, cuando el tope imponible llegue a ser el mismo que el tope del seguro de cesantía. Bien. Entonces, vamos a ver una liquidación sencilla, no vamos a ver todos los ítems que podría tener una liquidación. El foco es poder comparar cómo cambiaría la AFP, ¿cierto? La cotización de este seguro social por parte del empleador. Ya esos son los cambios que queremos o que quiero mostrarles en este ejemplo. Y vamos a ver dos ejemplos. Un ejemplo con el sueldo mínimo, pero una persona que se ausentó 2 días en el mes, así que se le van a descontar esos 2 días. Y el ejemplo 2 es una trabajadora que recibe un sueldo base mensual de 3 millones de pesos, por lo tanto aquí lo que quiero buscar es mostrar qué pasa cuando llegamos a los topes disponibles actual versus cuando ya está aplicada la propuesta de la reforma de pensiones. Bueno, estos montos los voy a ir traspasando a el Excel que les voy a proyectar también. Y obviamente esto va a ser material que les vamos a compartir junto con la grabación del seminario. Bueno, el primer ejemplo, lo que vemos es que el sueldo base no hay una diferencia entre lo que es hoy en día y lo que es después con respecto a estas remuneraciones imponibles. Actualmente el sueldo base mínimo es de 400.000 pesos, pero como se ausentó esta persona 2 días en el mes, se le va a descontar y al sueldo base vamos a dividirlo en 30
multiplicarlo en 28 y nos va a dar nuestro sueldo base correspondiente a 28 días. Serían 373.333 pesos. Y el ejemplo 2, lo que vamos a ver es un sueldo base de 3 millones, asistió, digamos, vamos a poner esto, actual y con reforma, asistió todos los días, así que su sueldo base corresponde a estos 3 millones completos. Vamos a asumir que en ambos casos se paga la gratificación legal del artículo 50 con el tope, que corresponde a 4,75 ingresos mínimos mensuales. Con el ingreso mínimo mensual de 400.000 pesos me da un tope de 158.333 pesos de gratificación legal del artículo 50. Entonces, aquí en el ejemplo 1, vamos a ver que la remuneración que tiene esta persona solo corresponde al sueldo base por el 25%, que es el cálculo para la gratificación legal del artículo 50, me da una gratificación mensual de 93.333 pesos para el ejemplo 1, en ambos casos, actual y con reforma. Y posteriormente vamos a tener que en el ejemplo 2, sobre los 3 millones, el 25% son 750.000 pesos, pero ese monto excede el tope de la gratificación mensual del artículo 50, de 158.333 pesos, así que la gratificación legal será de 158.333 pesos en nuestro ejemplo 2. Bien, entonces, después vamos a asumir que esta persona no tiene más remuneraciones imponibles, tampoco reciben remuneraciones no imponibles. La idea es hacer un ejemplo muy básico para comparar los otros puntos que son más relevantes. En el ejemplo 1 tenemos un total imponible de 466.667 pesos, y en el ejemplo 2 vamos a tener un total imponible de 3.158.333 pesos. Con respecto a la AFP, actualmente debemos calcular el porcentaje de la AFP que el trabajador o trabajadora está adherido, y tenemos un tope de remuneración imponible que para las remuneraciones de noviembre es de 2.840.643 pesos. Estos datos los podemos encontrar en los indicadores previsionales, así que nos vamos a ir a los indicadores previsionales de Previred, ¿cierto? Para obtener esta información. Tope imponibles, cuánto para el porcentaje de la AFP, las rentas mínimas, etc. Bueno, en el ejemplo 1, actualmente, si este ejemplo 1 está adherido a la AFP Capital, AFP Capital tiene un porcentaje del 11,44%, por la remuneración imponible me va a dar un descuento de 53.387 pesos de AFP a cargo del trabajador, que sería lo actual. Si lo vemos en nuestra liquidación de sueldo, la AFP, ¿cierto?, es el 11,44 por el total imponible. Y me dan los 53.387 pesos. ¿Qué pasa con la reforma? Bueno, en la reforma el porcentaje que se va a descontar de la liquidación de sueldo es un 10,5% sobre la remuneración imponible, por lo tanto me va a dar un monto de 10,5% por la remuneración imponible, 49.000 pesos de descuento en la AFP. Entonces, en este momento estamos viendo un beneficio que se ve reflejado en la liquidación de sueldo para los trabajadores. Ahora, ojo que aquí nos está cobrando, con la reforma nos está cobrando la comisión de los nuevos inversores de pensiones, que vendría siendo el reemplazo de la AFP, porque esa comisión se va a descontar del saldo acumulado de los ahorros. Así que si bien es un cambio en la liquidación de sueldo, no significa que esta persona se ahorre la diferencia, que en este ejemplo son 4.387 pesos. No es un ahorro 100% de eso, porque todavía no se ha pagado la comisión con la reforma. Y no sabemos cuáles van a ser los porcentajes tampoco.
Ahora, ¿qué pasa? En el ejemplo 2 hay otro cambio a raíz de los topes imponibles. Entonces, en este ejemplo, este trabajador o trabajadora está adherido en la AFP 1. Entonces, en el ejemplo 2, la AFP 1, si nosotros lo vemos en Previred, está con un porcentaje del 10,69%. Es decir, 10% capitalización individual y 0,69% lo que es, digamos, la comisión de la AFP 1. Entonces, actualmente, este porcentaje del 10,69% yo no lo puedo multiplicar por la remuneración imponible como tal, porque esta remuneración imponible de nuestro ejemplo número 2 excede el tope imponible vigente de 2.840.643 pesos. Por lo tanto, yo voy a multiplicar por este monto, el 10,69%. Lo que me va a dar un descuento para la AFP, incluida la comisión, de 303.665 pesos. Ahora, con respecto a la reforma que va a cambiar, después de 5 años con la reforma, vamos a tener un tope imponible igual al vigente para el seguro de cesantía. Entonces, ya no voy a multiplicar por el tope imponible de 2.840.000, sino que en este ejemplo voy a poder multiplicarlo directamente por mi total imponible, que es menor a mi tope futuro con la reforma, que sería este monto acá. Entonces, el 10,5% sobre la remuneración imponible con la reforma me vendría o me daría el porcentaje de la AFP, 331.625 pesos, solo para la capitalización individual de este ahorro de pensiones. Aquí todavía o no está incluido la comisión por la gestión. Bien. Entonces, ahí tenemos un cambio. En este ejemplo 2, el monto a ahorrar para la AFP es mayor porque aumentó el tope imponible, permitiéndole pagar más a AFP por su remuneración imponible real en ese ejemplo. Pasando a la cotización de salud, en el ejemplo 1 vamos a asumir que es un trabajador que está adherido a FONASA y por lo tanto vamos a tener que el 7% por la remuneración imponible me va a dar el descuento a cargo del trabajador, que son 32.667 pesos, el total imponible por el 7%. Esto no cambiaría con reforma, así que quedan igual cuando son de FONASA. ¿Qué pasa en nuestro ejemplo 2? Vamos a asumir que esta persona está en ISAPRE. Entonces, actualmente tiene un plan de ISAPRE de 6 UFs, 6 por el valor de la UF a noviembre, me da 208.871 pesos como total de ISAPRE actual. Ahora debemos calcular, ¿cierto?, cuál es el mínimo en salud, que es el 7% por el tope imponible en este ejemplo actual, lo que me da 198.845 pesos como máximo descuento en salud. Del ejemplo 2. Y la diferencia entre el total de ISAPRE y el 7% mínimo en salud me va a dar mi adicional de salud correspondiente a 10.026 pesos en este ejemplo. Este monto, que es el mínimo en salud, al estar siendo multiplicado el 7% por el tope imponible, también es el máximo que se va a poder descontar de salud para el cálculo del impuesto único de segunda categoría. Ajá. Entonces, eso también es algo que va a cambiar con la reforma, ya que si vemos acá el plan total de ISAPRE es de 208.871, que no cambia, pero como va a variar el tope imponible y el tope imponible va a ser mayor, en este ejemplo
podemos calcular el mínimo en salud, que es el 7%, sobre la remuneración imponible, que me da 221.083 pesos. Entonces, en este caso, este monto es lo que se va a cotizar en salud, ya que es mayor al total de ISAPRE. Entonces, con nuestro caso con reforma, solo se va a cotizar el mínimo en salud, que es el 7%, y no va a haber adicional de salud en este caso. La diferencia va a ser excedentes pagados al ISAPRE, porque el 7% de la remuneración imponible es mayor al plan de ISAPRE. Ahora, con respecto al seguro de cesantía, no habría mayores cambios con respecto a los descuentos. Por lo tanto, en nuestro ejemplo 1 vamos a considerar que el contrato es a plazo indefinido, lo que significa que el empleador va a cotizar un 2,4% de la remuneración imponible, mientras que el trabajador va a informar o se le va a descontar un 0,6% de su remuneración imponible. En nuestro ejemplo tenemos acá 11.200 pesos de seguro de cesantía a cargo del empleador y 2.800 pesos a cargo del trabajador. Si lo vemos en la liquidación de sueldo, tenemos un descuento de la liquidación de 2.800 pesos a cargo del trabajador. Bien, y en este otro caso, con reforma es lo mismo, no cambiaría. Y faltaría esto de acá. Bien. Entonces, después que revisamos que se descuenta del seguro de cesantía de la liquidación, en la parte de abajo, como ya terminada la liquidación de sueldo, voy a dejar los cálculos de los aportes patronales que no van en la liquidación. Entonces los dejo en el Excel para que ustedes los puedan ver, pero la liquidación de sueldo llega hasta ahí, digamos, ¿cierto? De ahí hacia arriba. Entonces, el seguro de cesantía aquí sería 2,4% por la remuneración imponible y me da los 11.200 pesos. ¿Bien? Después vamos a tener el ejemplo 2, donde el trabajador tiene una remuneración imponible, ¿cierto?, de 3.158.333 y tiene un contrato a plazo fijo, por lo tanto, el 3% del seguro de cesantía va a ser a cargo del empleador 100%. En el ejemplo 2, entonces no va a haber un seguro de cesantía acá descontado, sino que va a ser un aporte patronal en su 100%, 3% por el total imponible. Actualmente, el tope imponible para seguro de cesantía es mayor. Entonces, si lo comparamos aquí, el tope para calcular seguro de cesantía como remuneración imponible son estos 4.200.000 pesos y fracción, y actualmente esta persona tiene una remuneración imponible de 3.158.333. Así que ahí no cambiaría. Por lo tanto, el seguro de cesantía no cambia con la reforma en este caso, porque también se estaría multiplicando por el monto imponible real. Después vamos a continuar con el seguro de invalidez y sobrevivencia. Actualmente el porcentaje es un 1,54%. En el caso del primer ejemplo, no hay una variación actual con la reforma. Entonces dejamos acá abajo también el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es un aporte patronal. Sigue siendo un aporte patronal con la reforma, 1,54, que es el porcentaje vigente, por el total imponible, y me da un seguro de invalidez y sobrevivencia de 7.187 pesos actual y con reforma. En el ejemplo 2, sí tenemos una variación. Bien, entonces acá en la variación es que actualmente el seguro de invalidez y sobrevivencia lo estoy calculando sobre el tope imponible de AFP,
y me da un descuento de seguro invalidez y sobrevivencia de 43.746 pesos. Y lo voy a dejar reflejado acá abajo, ¿cierto? Este es el actual por el tope imponible vigente, pero con la reforma ese tope imponible es mucho mayor, así que lo voy a multiplicar por el total imponible real, el seguro de invalidez y sobrevivencia, y al ser una base mayor sobre la cual se calcula el porcentaje, aumenta lo que es el seguro de invalidez y sobrevivencia como aporte patronal. Finalmente tenemos el aporte patronal también obligatorio de lo que es la mutual. Y entonces en esta mutual, en el ejemplo 1, el porcentaje es el base para la mutual del 0,93%. No cambiaría con respecto a lo que es actual y con reforma, 0,93 por la remuneración imponible. Pero en el ejemplo 2, se está aplicando, digamos, un porcentaje adicional, me da un total de porcentaje para la mutual de 4,33%. Actualmente ese porcentaje se aplica por el tope imponible, lo que me da, en este ejemplo 2, una mutual actual de 123.000 pesos por el tope imponible, pero con la reforma el tope imponible sería mayor, así que el mismo porcentaje lo tendría que multiplicar por el total imponible real, que es mayor a lo que estaba haciendo el cálculo actualmente. Así que la mutual también aumentaría en el caso de aquellas remuneraciones que son, que superan hoy en día el tope imponible. Bueno, adicional tenemos el nuevo seguro social que va a ser solo con la reforma, ¿cierto? De algo que no se aplica hoy en día y que después de 6 años y 3 meses de publicada la ley va a ser un 6% de aplicación. Entonces, ahí tenemos que el 6% por la remuneración imponible sería nuestro primer ejemplo, 28.000 pesos, que sería un aporte patronal adicional en Seguro Social con la reforma de 28.000 pesos. Y en el ejemplo 2, el monto adicional es de 189.500, 6% por la remuneración imponible, que no se estaría calculando con el tope actual, sino que con el tope, digamos, que corresponde al seguro de cesantía. Bueno, con eso vamos a tener también, digamos, la finalización del cálculo de la liquidación de sueldo. En el ejemplo 1, bien, vamos a tener un líquido a pagar de 466.667, menos los descuentos, actualmente me queda en 377.813 pesos de líquido para el trabajador, y con la reforma el líquido aumentaría a 382.200 pesos, que si nosotros obtenemos esta diferencia, me da 4.387 pesos adicionales del líquido a pagar al trabajador. ¿Por qué? Porque es la diferencia que tenemos acá en la cotización de la AFP o la capitalización individual, ¿cierto? Bien, entonces este sería un cambio en el líquido a pagar a los trabajadores, pero con respecto al costo total para la empresa de tener a este trabajador, podemos ver que el costo corresponde al total del aporte patronal más las remuneraciones, sin considerar asignaciones familiares. Y en mi primer ejemplo, con los montos actuales, me da un costo de 489.393 pesos, y con la reforma aumenta este costo a raíz de que se tiene que pagar el nuevo seguro social. Entonces, el costo, que es el total de las remuneraciones, más los aportes patronales, aumenta, y en cuanto aumenta, en 28.000 pesos, que es la nueva cotización obligatoria de los empleadores.
Bien, esto se ve aumentado entonces en porcentaje, en un 5,72% aumentó el costo para el empleador en este ejemplo número 1. Bien. Y en el ejemplo número 2, ¿sí? En el ejemplo número 2, el líquido a pagar, bueno, aquí lo que me faltó explicar en el ejemplo 2, es que el ejemplo está afecto al impuesto único de segunda categoría. Entonces aquí está calculado el impuesto. La diferencia principal es que con la situación actual, el total imponible le puedo descontar la AFP y solo le puedo descontar el tope del 7% sobre la remuneración imponible y no le puedo descontar el adicional de salud. En cambio, mi total tributable con la reforma va a ser menor porque el descuento en salud es mayor con la reforma. Finalmente, el impuesto es menor con la reforma, ya que la base para calcularlo es menor. ¿Sí? Acá mi líquido a pagar actualmente es de 2.539.216 y con la reforma este monto bajaría, o sea, se vería perjudicado una persona con estas remuneraciones, donde vería disminuida su renta líquida o su líquido a pagar, ¿cierto?, en 36.157 pesos. ¿A qué se debe? Principalmente a que el porcentaje de AFP ahora se va a calcular sobre un tope imponible mayor, más allá que el porcentaje de descuento ahora sea menos, ¿sí? Se ve más afectado porque aumentó la base sobre la cual estoy calculando esta cotización. Y en salud también se ve aumentado por lo mismo, porque al verse aumentado el tope imponible, el 7% se está calculando sobre una base mayor. Entonces se le descuenta más a AFP y se le descuenta más en salud. Finalmente aquí tenemos nuestro aporte patronal, ¿cierto? Y nuestro costo total. En este ejemplo, el costo total con la reforma se ve aumentado en 208.148 pesos, es decir, aumentó el costo en un 6,09% a raíz principalmente de los aumentos en el tope imponible que hace que el seguro de invalidez y sobrevivencia y la mutual más la cotización adicional del 6% se encarezca el costo para esta empresa de este tipo de trabajadores. Entonces, con respecto a este seguro social, ya lo habíamos mencionado, se va a formar con este aporte nuevo del empleador del 6%. Lo importante aquí es entender que este seguro social no es una cuenta individual extra para los trabajadores, sino que es un fondo, ¿cierto? Y este fondo lo que busca es poder contribuir y complementar las pensiones de los actuales y futuros pensionados. Entonces, las prestaciones o los beneficios que va a tener este seguro social de carácter contributivo será la prestación con solidaridad intergeneracional de vejez, invalidez y sobrevivencia, la garantía definida y el complemento por las lagunas previsionales por cesantía. Mientras que los complementos por brecha de género y cuidado serán un complemento por cada hijo o hija nacido vivo, o también aquellas personas que han sido adoptadas, ¿cierto? El complemento también va a tener por aquellas personas que tengan cuidados de terceras personas con algún cierto padecimiento, y la compensación por diferencias en las expectativas de vida que existe entre el hombre y la mujer. Entonces, se va a considerar una remuneración que reconocerá una transferencia desde los afiliados y afiliadas de altos ingresos a los de bajos ingresos. Entonces se va a hacer un cálculo que va a corresponder al 30% de la remuneración propia y a un 30% del promedio de la remuneración del sistema. Entonces esto lo que hace es complementar
para aquellas personas que han tenido ingresos menores a aquellos que han tenido ingresos mayores. La garantía mínima corresponde a un 0,1 UF complementaria, ¿cierto?, de este seguro social, cada 12 meses cotizados para aquellos trabajadores o trabajadoras que no alcancen el mínimo garantizado por sus años cotizados. Y para esto se tienen que tener cotizaciones de 12 meses hasta 360 meses, ya sean continuos o discontinuos, para acceder a la garantía mínima que se va a asignar por este nuevo seguro social. Para los beneficios por acogerse, ¿cierto? O por en algún momento del periodo laboral activo, si es que la persona tuvo alguna laguna por cesantía, entonces lo que se busca acá también es compensar esto, y en ese sentido lo que va a realizarse es que cuando la persona tenga seguro de cesantía, también se cotice y se contribuya este 6% de parte del seguro de cesantía por este seguro social o aporte. Entonces, estas cotizaciones se van a capitalizar en base a la rentabilidad del seguro social. Y el monto del beneficio se va a entregar equivalente a una renta vitalicia simple del seguro social. Ahora, ¿qué pasa con los complementos o compensaciones por brecha de género y cuidados? Con respecto a la maternidad, se va a tener derecho a un beneficio por cada hija o hijo nacido vivo o adoptado. O sea, acá el beneficio consiste en el registro de 24 cotizaciones al Seguro Social, calculada en base al salario mediano a la fecha de nacimiento del hijo o hija. Este tipo de cosas, salario mediano, por ejemplo, tienen que ver o van a estar establecidos. La suma de estas cotizaciones se capitalizará en base a la rentabilidad del seguro social y luego se va a entregar al momento de pensionarse como una renta vitalicia simple. También para personas que tengan cuidados no remunerados de tercero y que mientras estén al cuidado de estas personas no registren cotizaciones, van a poder en el fondo tener un registro de cotizaciones en base al salario mediano durante estos meses que dure el cuidado, y estos cuidadores tienen que estar inscritos como cuidadores en el registro social de hogares. Ahora, el monto del beneficio será equivalente a la renta vitalicia simple, sin condiciones especiales de cobertura y calculada en base a los registros del Seguro Social correspondiente a las cotizaciones registradas por los cuidados a la edad de pensión del afiliado o afiliada. ¿Sí? También existirá una compensación por discriminación de género en el pilar de capitalización individual, por la diferencia en la proyección de la estimación de vida entre hombres y mujeres, ya que la expectativa de vida de mujeres es mayor a la expectativa de vida de los hombres. Entonces, este beneficio va a ser equivalente a una pensión autofinanciada de referencia de la mujer y aquella obtenida por un hombre a igual saldo, edad, grupo y grupo familiar, entonces ahí se va a compensar. Y esta compensación va a ser multiplicada por un factor que va a depender de la edad de la pensión. Entonces, para personas que se jubilan entre 60 y 61 años, el porcentaje va a ser desde un 5%, y para quienes se jubilen, digamos, a los 65 años, entonces el porcentaje va a ser un 100%. Bien, pasando ahora, digamos, a la transición que va a existir entre las AFP a inversores de pensiones. Entonces, las AFP como tal se van a eliminar o pueden transformarse a inversores de pensiones privados, ya que el sistema de administración va a cambiar y actualmente la AFP como tal, que hace tanto la gestión como, digamos, el sistema de soporte, ya no va a continuar de esa misma manera, sino que ahora van a haber inversores de pensiones privados
que pueden ser incluso estas mismas instituciones de AFP, ya que van a tener solo un giro y que solamente se van a encargar, digamos, a la inversión de los ahorros, ¿ya? Y también se va a crear un inversor público autónomo, ¿sí? Donde en el fondo este nuevo administrador público o este nuevo inversor público autónomo lo que busca también es poder ser la entidad pública, que sería como la AFP, pero solamente con la gestión de las inversiones. Además, va a estar un administrador público autónomo que actualmente el IPC se transformaría en este administrador público autónomo, que lo que busca es poder, por ejemplo, recaudar y gestionar las actividades de soporte. Entonces el soporte ya no va a ser de la AFP, sino que va a ser de este administrador autónomo. Entonces, acá con respecto al administrador previsional autónomo, sus funciones va a ser encargarse de la afiliación al sistema de pensiones, ver la recaudación de la cotización del 10,5% de los trabajadores y del 6% del aporte del empleador al seguro social, recaudación de la cotización del SIS y su licitación entre las compañías de seguro de vida, la cobranza de las cotizaciones previsionales, gestión de las cuentas individuales y del seguro social, cobranza de las cotizaciones, bueno, aquí se duplicó este cuadrito, digamos, se está repitiendo la información, pero en el fondo acá los costos de la administración de este administrador previsional autónomo será a cargo fiscal, es decir, acá va a haber una comisión de gestión que ya no se va a cobrar a los trabajadores, porque recordemos que la AFP cobraba la comisión tanto para administrar las inversiones como también para poder cubrir todas estas funciones. Entonces, con esta nueva, digamos, voy a borrar esto que está de más. Ahí. Ahí. Entonces, ahí. Como la AFP cobraba la comisión tanto para las inversiones, para gestionar las inversiones, como para poder hacer soporte, ¿ya? Y ahora el soporte va a estar a cargo de este ente público, entonces la comisión que se vería reflejado por la administración de los fondos, que va a cambiar, no debería ser igual, entonces debería ser menor que el actual. Ahora, con respecto al inversor de pensiones públicos y autónomo, es una entidad donde los trabajadores pueden optar, es una opción entre lo privado y lo público. Es el trabajador quien decide quién se va a encargar de gestionar las inversiones de las cuentas individuales bajo esta nueva lógica de los fondos generacionales, ¿ya? Además de gestionar el 6% del seguro social, ¿cierto? Y en el caso de, digamos, también llevar a cabo las funciones actuariales que se requieren para controlar la sustentabilidad en el tiempo del Fondo Integrado de Pensiones, además de determinar la rentabilidad del seguro social que se asignará a cada uno de los registros de cotizaciones y elaborar, en conjunto con la Superintendencia de Pensiones, las tablas de mortalidad con el cual se calcularán los beneficios del seguro social. ¿Bien? Entonces, como les mencionaba, es el trabajador quien puede escoger entre quién le administra su 10,5% que va a ser con la reforma de su cotización individual. Si es un inversor de pensiones público, que viene siendo el que se va a asignar por defecto para las futuras cotizaciones. Pero los trabajadores y trabajadoras pueden optar por estas instituciones privadas, que son los inversores de pensiones privadas, IPP, y ahí es el trabajador quien escoge. Puede que el saldo acumulado que tiene hasta hoy en día lo siga con algún inversor privado y que las nuevas cotizaciones sean a cargo del ente público, o que ambas
administraciones de inversiones sean a través del sistema público. Bien. Entonces, ahí va a pasar a ser decisión de los trabajadores. Una vez que se elige el trabajador en cuál, digamos, sistema, si es que en el sistema público o en un sistema privado, no se pueden cambiar mínimo en al menos un año. Ya, lo que busca es tener una continuidad. ¿Sí? Eso ya lo había mencionado. Y finalmente, lo último que vamos a ver el día de hoy es el fortalecimiento de la pensión garantizada universal. La pensión garantizada universal actualmente es de 193.917 pesos y cubre al 90% de la población de 65 años o más, y se propone terminar con el requisito de focalización y aumentar gradualmente su valor hasta llegar a 250.000 pesos para aquellos trabajadores que no reciban una pensión superior a 660.366 pesos. Y recibirán este beneficio, o en su proporción, aquellas personas que tengan pensiones no superiores a 1.048.200 pesos. Y bueno, esos serían los beneficios, los cambios, cómo afectaría esto a los trabajadores y a los empleadores. Así que muchas gracias por llegar al final de este seminario gratuito. Bien, así que ya concluimos con el contenido que queríamos revisar hoy.